los humanos han vivido momentos que han cambiado su vida para siempre. Las nuevas generaciones están marcadas por la llegada de nuevas realidades que nos invitan a replantearnos a qué llamamos verdades. En este viaje serán testigos de momentos, vivencias e historias que desafiarán sus prejuicios y les mostrarán que nada es lo que parece. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. Este capítulo es auspiciado por Consulmed, generadores de sonrisas. A las 8:33 de la mañana del 22 de febrero del año 2012, en el barrio porteño de Once, en la ciudad de Buenos Aires, dos trenes colisionaron, provocando una de las tragedias más importantes de nuestro país. Centenares de heridos y más de 50 personas perdieron la vida. Una de ellas fue Graciela Díaz, madre de Vanessa Toledo, la invitada de este capítulo. Hoy, en Nada es lo que parece, la tragedia de Once. Vanessa, buenas noches, gracias por venir. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias. De verdad que lo sigan teniendo presente hoy por hoy a 11 años de la tragedia es un montón, porque viste cómo es este país que se va diluyendo los temas con el tiempo y que todavía lo tengan presente y no es importantísimo para nosotros porque es una lucha que todavía no terminó. Las noticias, como decís vos, pasan y no hay que olvidarse de eso. Exacto. Para entrar un poquito, ¿no? Si yo te tengo que preguntar, ¿cómo era Graciela? En todos sus aspectos. Principalmente era la que nos alimentaba a todos, la que nos nutría. Mi mamá era la que cocinaba. De hecho, después de que mi mamá falleció, faltó de todo en todos los cumpleaños, porque la que preparaba lo salado, lo dulce, y la que nos malcriaba a todos. Nosotros somos una familia grande, somos una familia que nos elegimos entre nosotros, ¿no? No compartimos sangre casi ninguno. Pero somos una familia grande que nos adoptamos, y la verdad que desde que mi mamá se fue, no solo se fue ella, sino que se fueron todos los mimos. Es una persona que se fue, pero nos dejó muchísimo amor, porque mi vieja era eso, era amor, era paz absoluta. De hecho me ponía muy nerviosa a mí, porque yo soy como muy más, ¿no? Como más activa, más chispa, y mi mamá era agua estancada completamente. Entonces, en los peores momentos, en las peores tempestades, no había mejor en el mundo que tener a mi mamá al lado, porque era esa persona que te bajaba a la tierra, o sea, que lograba que de quinta llegues a punto muerto en 2 segundos, medio segundo. Eso era mi mamá, era una persona que se fue y nos dejó repletos de amor, extrañando esos mimos que solamente ella sabía dar, esa compañía que mi mamá solamente sabía dar, y ese acompañamiento. No solo se fue mi mamá, sino que se fue una abuela como no hay otra, como no existe otra, y se fue una gran amiga. Y no lo digo solamente por sus amigas, de hecho mi madrina era su mejor amiga y eran hermanas ella, una amistad tan simbiótica que se presentaban como, no, o sea, no se parecen en nada, pero se presentaban como hermanas, y de verdad la gente las creía hermanas por ese tipo de relación que tenían, sino de que fue mi mejor amiga, mi mamá. Dijiste que era tu sostén. Mi sostén, absolutamente. Mi mesa tenía 2 patas, una mi hija y la otra mi mamá. Y yo tuve que aprender a vivir sin mi mamá, mujer grande, ¿no? Tenía 29 cuando mi mamá falleció, pero yo a los 29 tuve que aprender a vivir de nuevo. ¿Y qué relación tenían ustedes con el tren Sarmiento? ¿Qué vínculo tenía la familia? ¿Era normal que se lo tomen? Bueno, mi mamá sí, porque ella trabajó muchísimos años, de hecho hasta que falleció, en Once. Ella usaba el servicio de lunes a sábados. Por suerte yo no. Pero mi mamá de lunes a sábados, ella trabajaba en una confitería que estaba a 3 cuadras de la estación de Once, ahí en Corrientes y Pueyrredón, y tomaba el servicio todos los días. O sea, en su vida fue muy presente el tren Sarmiento. Bueno, y contanos qué estabas haciendo vos ese día, qué nos podés retratar de lo que te acordás. Sí, no me lo olvido más. Ese día yo trabajaba en una fábrica metalúrgica en Virrey del Pino. Para los que conocen el oeste, yo vivo en Morón. Estaba casi 2 horas de viaje, que queda en otro sentido, para el lado, digamos, más sur de la provincia. Y
Y ese día me había quedado dormida porque la noche anterior habíamos ido a los festejos de carnavales que se hacían en la Plaza de Morón y qué sé yo, nos acostamos muy tarde, me quedé dormida y la desperté porque ella se quedaba siempre con mi hija hasta que llegaba el papá para cuidarla y bueno, ella se iba a trabajar. Yo ese día me desperté, me acuerdo que la desperté rápido, fui, me lavé la cara, los dientes, qué sé yo, salí, le dije, gorda, llego tarde, te amo, porque yo todas las mañanas a mi mamá le decía que la amaba. Siempre, era rutina. ¿Y te fuiste a laburar? Y me fui a laburar, esa fue la única mañana que yo a mi mamá no le di un beso, le tiré un beso de la puerta, le dije, mamá, te amo, ella me miró desde la punta de la cama, no me dijo ni chau ni nada, solamente me miró, fue una mañana muy extraña porque era... Después, ¿no? Me pongo a pensar y... Sí, claro. Y me miró, una mirada muy rara fue. Me fui, bueno, llegué al trabajo, como llegué tarde, entre que puse a procesar archivos y demás cuestiones, me empieza a sonar el teléfono a cada rato, mensajes, y bueno, era el papá de mi hija que me insistían que si sabía algo de mi mamá, le dije, no, ni idea, yo seguí con lo mío, pues estaba súper atrasada. ¿Vos hasta ahí no te habías enterado ni que había, ni que había habido un accidente en 11? No. Ni nada. No, yo agarré el teléfono 8 casi 40. Porque no paraba de sonar. Minutos después, básicamente. Claro, o sea, me sonaba el teléfono a los, no sé, casi antes de las 8:40 empezó a sonar el teléfono y como estaba muy en lo mío, no le, lo que menos voy a pensar, ¿no? Claro. Pero ante la insistencia agarré el teléfono y eran, no sé, como 10 mensajes del papá de mi hija que si sabía algo de mi mamá, le dije, no, ni idea, y ahí me dijo, mira, Vanessa, hubo un accidente en 11. Entonces ahí abrí la computadora, internet, y lo primero que vi fue la primera foto que se dio, que fue del vagón 1 y 2 montados en el andén. Ahí empecé a llamar a mi mamá y no me contestaba, y ahí al instante supe que mi mamá estaba arriba del tren porque ella había estado en... no sé si recuerdan, antes del 2012 hubieron 2 episodios en Harina Sarmiento en que se incendiaron vagones y bueno, mi mamá estuvo en las 2 oportunidades y de hecho en la última tuvo como un shock y empezó a caminar por las vías sin saber a dónde iba por el mismo estrés que le había generado eso. O sea, ella ya había estado en un accidente. En los dos. Ah, en los dos. En los dos incidentes. Y en el último fue donde peor la pasó porque como que entró en shock y caminaba por las vías sin saber a dónde. Y después de esa oportunidad con mi mamá quedamos en que si yo te llamo me atendés. Claro. Y si no me puedes atender, un mensajito dentro de la cartera o algo, lo que sea para saber que estás bien. ¿Ella te avisaba siempre cuando llegaba a la estación, por ejemplo, che, estoy por llegar al trabajo? No, pero si pasaba algo así, digamos, extraordinario, sí, porque siempre fui muy mamá de mi mamá, yo también en ese sentido. Y como no me atendía, yo sabía que mi mamá estaba arriba del tren. Y bueno, nada, empecé a dar vueltas, estaba muy lejos de Capital yo en ese momento, Virrey del Pino. Y nada, empecé a insistir con que me iba a ir y bueno, en el trabajo no me dejaban ir hasta que no supiera bien a dónde, porque era un caos, no se sabía a dónde ir. Y bueno, después me terminaron llevando hasta la estación de 11, que fue el primer lugar donde fui, porque ya ahí me puse en contacto con mi madrina y amigos de ella que ya habían empezado a recorrer hospitales. Y cuando fuiste a la estación, me imagino todo el caos que había en ese momento, el sistema de emergencia de la ciudad. Una cosa que yo te lo cuento y otra cosa es haberlo vivido. Yo de verdad me sentí en un set de cine. ¿Cómo llegaste? ¿Cuánto tardaste en llegar? ¿Qué te decía? No sé, me imagino que te encontrás con el primer policía o el enfermero, no sé, y ¿cómo explicaste yo quién llegué eras? A la estación de 11 porque fue el primer lugar donde fui, pues mi madrina estaba esperando ahí. Quise entrar al andén y no pude, quedé en el hall. Pero desde que yo bajé de ese taxi en Plaza Miserere, por eso te digo, yo me sentía en un set de cine. Bajaban los helicópteros, defensa civil, ambulancias, camillas que corrían, las ambulancias subidas a la plaza literalmente. Y cuando pude ingresar al hall, era increíble, o sea, ver cómo la gente en el piso lastimada, en shock, llorando, pidiendo ayuda desesperadamente. Se me pone la piel de gallina. Una cosa es narrártelo. Yo todavía es el día de hoy que no encuentro palabras para poder graficar lo que se vio en ese momento o lo que se sintió. ¿Y te acordás a quién fue el primero que acudiste? ¿A quién fue un guarda del hotel? Del tren, un policía, un personal, el médico, alguien a quien vos le explicaste cuál era tu situación y por qué estabas ahí. No, sí, lo primero que, o sea, porque me quise mandar al andén y lo primero que me paró fue un policía diciéndome que no se podía y yo le explicaba que mi mamá estaba ahí, que yo estaba segura que mi mamá estaba ahí, que yo necesitaba pasar
Y bueno, por supuesto me sacaron, me dijeron que no, que tenía que ir a pedir información que todas las personas estaban sacando y llevando a los hospitales. Y bueno, yo ya tenía amigos de mi mamá en los que ya había acordado, listo, bueno, andar al Ramos Mejía, que es el más cercano, o al Durán y demás. Así que bueno, entre nosotros empezamos a organizarnos para empezar a recorrer hospitales buscando información porque en la estación no sabían nada. No. Y bueno, era un caos también, ¿no? Sí. Sí, de hecho, a posterior de esto, después se hizo no sé si sabían ustedes, una reunión con papás de Cromañón y familiares de otras víctimas para armar un protocolo porque justamente fue la tragedia de Once lo que marcó, digamos, una bisagra para decir, bueno, esto hay que mejorarlo. Bueno, estábamos preparados para manejar una tragedia de una magnitud como fue esta. Claro. ¿Y te acordás más o menos a qué hora llegaste al andén? Sí, creo que llegué casi a las 10 de la mañana. Ok. Y ahí, bueno, llegaste, te dijeron que, bueno, que había un accidente, lo viste vos con tus propios ojos. ¿Y cuándo fue que decidiste dejar ese lugar? Porque dijiste, bueno, no me dejan pasar, no me dan información. No, en ese momento que me dijeron que no, empecé a recorrer hospitales. Lo primero que hice fue ir al Ramos Mejía. Y bueno, después del Ramos Mejía fui al Durán y bueno, ya éramos un montón buscando a mi mamá en distintos hospitales, no tenía sentido que vaya a recorrerlo. Entonces, cada uno de esos hospitales estábamos un rato ahí esperando información, la información era siempre la misma y no se actualizaba. Así que bueno, después volvíamos a donde trabajaba mi mamá, ahí en Corrientes de Pueyrredón, era una confitería. Y nada, y de ahí volvíamos a salir y ya nuestros teléfonos estaban repartidos por todos lados porque vos te cruzabas con personal de defensa civil y te tomaban los teléfonos y donde vos preguntabas, te preguntaban características, teléfonos y qué sé yo, hasta que en un momento ya toda la información se mezclaba. En un momento me llamaron para decirme que mi mamá estaba viva, que la habían atendido en un puesto de defensa civil, que estaba en estado de shock, pero como no tenía lesiones físicas, la dejaron ir. Entonces ahí fue a recorrer todo el barrio de Once esperando a encontrar a mi mamá deambulando. Con los antecedentes de que ya tuviste con el accidente anterior. Sí, resulta después de recorrer todo Once que no, que la que habían atendido era mi madrina, que estaba en shock, o sea, digamos, presentando, digamos, una situación emocional complicada y que la dejaron ir solo porque no era una víctima, digamos. O sea, ya se mezclaba toda la información, era realmente un caos. Eso, sí. Y la verdad que hay momentos de ese día que yo tengo blancos. Lagunas. Sí, que intento para rearmar y no hay modo. Y después de todo eso, o sea, me llamaron varias veces por teléfono hasta que en un momento me acuerdo, o sea, te puedo decir que desde la 1 a las 4, no más. 6 de la tarde, no me acuerdo qué pasó. Claro. Me acuerdo que la gente pasaba, que me hablaba, de hecho, en un momento, como yo empecé a armar todo, vos andás acá allá, y me preguntan a mí qué hacemos y... Si no estabas preparada para comandar un grupo de personas. La verdad, no, es que ya no sabía, ya recorrimos todo, claro. Ya se me ocurrió, ya pensé, ya llamé, ya hablé, ya me peleé, claro. Ya no podía pensar, realmente no podía pensar. Y a partir de ahí lo que yo me acuerdo es que estaba en un auto yendo al cementerio de la Chacarita. Y es que ya habíamos buscado en todos los hospitales, lo único que daba era encontrarla muerta. Y bueno, fue así que me llevaron a la Chacarita porque no sé de dónde consiguieron la información de que los cuerpos se estaban repartiendo entre Chacarita y la morgue judicial en la calle Juncal. Y bueno, nada, ahí encontré a mi mamá. ¿En Chacarita? Sí, yo fui la primera que entró a la rueda de reconocimientos y fui la primera a encontrar una víctima. ¿Fuiste la primera en identificar una de las víctimas de... Sí, porque se dividían en hombres y mujeres. Igual estuve como 2 horas y media, casi 3, esperando para entrar a reconocer. El reconocimiento se hizo por fotos. Y bueno, sí, yo fui la primera que entró. ¿Y tu vieja en qué vagón estaba? Estaba en el... entre el primero y el segundo. O sea, estaba en el segundo. No sé, ya no me acuerdo. ¿Viste la ventana esa donde se la ve a Leonardo Sarmiento, que fue el sobreviviente más, digamos, más reconocido? Bueno, ahí estaba mi mamá. Eso yo lo supe con los años, analizando imágenes y demás, porque nunca quise leer el expediente. Es algo que creo que nunca voy a estar preparada para leer, porque aparte tiene imágenes que no quiero ver. Nunca pregunté tampoco, mi abogado siempre supo dónde estuvo mi mamá, hasta que me di cuenta con fotos y acordándome de la vestimenta que tenía mi vieja. Después cuando lo hablé con mi abogado, sí, esa era mi mamá, que se lo veía a Leonardo asomado
a Pitu, que es una manga que se ve roja, es el hermano, o sea, Pitu Báez, que es el hermano de uno de los familiares que está en el grupo, y mi mamá se le ve, digamos, esta parte, o sea, mi mamá quedó como cruzada, medio cuerpo afuera, la parte de dorsales, ¿no? Claro, la espalda, sí. Bueno, asomada afuera, y bueno, ahí entendí, pues mi mamá murió, gracias a Dios, en el momento, por hemorragias internas por el politraumatismo general que tuvo, sí. Y te pregunto por todas las horas, para ver a qué hora también llegaste al cementerio. ¿A qué hora terminaste todo este reconocimiento? Es decir, ¿fueron al cementerio? Al cementerio llegué alrededor de las 7:30 de la tarde. El reconocimiento empezó a las 10:30. Okay. Fueron muchas horas. Claro, fueron casi todo un día entero de desesperación, de búsqueda, de no saber dónde estaba, de incluso que llegaste al cementerio y no sabías si era tu mamá, o te habían dicho, esta persona encontramos el DNI y es ella, ¿no? No, o sea, ellos no tenían sus pertenencias. De hecho, juntaron todas las pertenencias que se pudieron rescatar. Y creo que casi un mes después los pudimos recuperar la mochila de mi mamá. Igual le faltaban un montón de cosas, pero casi un mes después, porque obviamente estaba bajo orden judicial, todo eso había que peritarlo. Pero no, o sea, era ir a ver si estaba ahí. De hecho, varios familiares fueron y no pudieron reconocer el cuerpo porque habían cuerpos que estaban irreconocibles, sí. Más el mismo estrés, ¿no? Que uno, porque imagínate que fue todo un día no solo de búsqueda y el agotamiento y demás, sino fue una mezcla de miedo, de angustia, de tristeza, de enojo y de incertidumbre que se mezcló todo así como en una batidora, y por eso muchas veces no sé expresar qué es lo que yo sentí, porque fueron un montón de cosas. Y obviamente eso afectó mucho en el momento del reconocimiento, y mucha gente no pudo reconocer a sus familiares y siguió deambulando por hospitales, y resulta que ya los habían visto, o algunos en Chacarita y otros en Juncal. Después de todo eso, de encontrar a tu vieja, y me imagino que no tuviste ni siquiera el tiempo de hacer el duelo, porque algo que arranca es un proceso judicial al que no sé si vos ya estabas familiarizada con procesos judiciales, o fue entrar en un mundo totalmente nuevo. Todo nuevo. Yo nunca en mi vida había manejado términos legales, términos judiciales, mucho menos ferroviarios. Es algo que yo tuve que aprender todo en el momento. Y de hecho yo te puedo decir que mi duelo empezó el año pasado. De hecho, en terapia, ¿no? El año pasado me di cuenta que yo tengo asimilada la ausencia de mi mamá, es algo que yo ya acepté. Lo que yo no puedo procesar es el cómo. Yo voy a 11, o sea, a comprar útiles, lo que sea, y yo me descompongo. Es algo que no lo puedo manejar. Y de hecho yo decía el año pasado, cuando yo hablaba con mi terapeuta, digo, no puedo entender cómo ya 10 años y me hace tan mal estar en la estación, pero me hace mal emocional y físicamente, lo siento en el cuerpo. Es algo que no lo puedo procesar. De hecho, yo lo tengo como guardado en una cajita y lo abro en estas fechas cuando ustedes llaman y demás cuestiones, porque es necesario. Si no, yo no puedo tocar el tema. ¿Pudiste volver a subirte a un tren? Sí, subirme a un tren lo tuve que hacer a casi 2 meses. Yo estaba con licencia por estrés postraumático y no me podía acercar al paso a nivel porque el sonido de la chicharra me hacía bajar la presión. Y una vez la dejé a Martina, a mi hija, en el jardín, que iba a jornada completa, y me subí al tren, hice 11 morón, no sé, creo que unas 15 veces, hasta que sentí que no me ponía nerviosa arriba del tren, porque no me permitía bloquearme, y me bloqueaba ya el sonido de la chicharra del paso a nivel. Pero porque yo ya en ese momento era consciente de lo que a mí se me venía por delante, y si a mí una chicharra me paralizaba, había un montón de cosas que yo no iba a poder enfrentar, y no me lo permitía. Yo ya había tomado la responsabilidad, me puse la mochila y sabía que tenía que prepararme para eso, y sabía que no era fácil. Entonces hay cosas que no me las podía permitir. Te pusiste a prueba vos misma, básicamente. Sí, y es que me tocó. Lo tuviste que hacer. Me tocó a mí. Te podría haber pasado a vos. Exacto. O a vos, que también sos del este, ¿entendés? O sea, nos podría haber pasado a cualquiera. Me tocó a mí. Y por algo me tocó a mí. Mi mamá siempre me decía que todo pasa por algo. Y después, ¿no? A veces yo lo digo y suena hasta morboso decir, bueno, por algo me pasó. Sí, pero por algo me pasó. Y hoy hay un montón de funcionarios que eran históricamente intocables, que están condenados e inhabilitados para
cumplir Su cargos función. públicos. Ya que entraste en el juicio, no voy a entrar específicamente porque ya vamos a tocarlo, pero ¿cómo llegaron ustedes? Fueron más de 50 víctimas, Sí. por ende 50 familias, más de 50 familias. Sí. ¿Llegaron organizados? No. ¿Estuvieron separados? No, nunca estuvimos las 50 familias. Porque hay familiares que no quisieron abordar la lucha porque no podían. Hay familias que tuvieron que hacer arreglos económicos. Y me parece que ninguna de estas dos opciones que se tomaron son condenables, porque la realidad de cada uno, viste, no se puede juzgar. Siempre respetamos muchísimo eso. Y después, bueno, habían familiares de víctimas que vivían en otro país o en otra provincia y se limitaron a llevarse el cuerpo, ni bien pudieron disponer del cuerpo, llevárselo al lugar donde residían. Así que en total las familias que nos agrupamos y que, bueno, en definitiva formamos las querellas, fuimos alrededor de 21 a 23 familias. Ok, pero volviendo a la cronología, antes de volver a meternos otra vez en esto, ¿cómo fue el día después? Es decir, bueno, ¿la reconociste? La ¿Te fuiste a tu reconocí, casa? me fui a mi casa, al otro día tuve que ir a buscar el cuerpo, la velamos y yo no volví a dormir hasta que Lucas apareció. Lucas Menguini Rey. Sí. Perdón, ¿no? Sí, no hay problema. Porque desde el momento en que yo puse la tapa del nicho, le prometí a mi mamá que yo no me iba a quedar tranquila hasta que los responsables cumplieran la condena que tenían que cumplir y que yo iba a ser su pesadilla. Y soy muy testaruda, viste, como que le doy cuando... Sobre todo con algo como esto. Yo a mi mamá la disfruté de 29 años. Perdón. Es algo que me cuesta como todo. Sí, no hay problema, tómate tu tiempo. Yo a mi mamá la disfruté 29 años, pero a mi hija y a mis sobrinas las privaron para toda la vida de mi mamá. De disfrutar a su abuela. ¿Y qué abuela? O sea, mi mamá siempre decía que ella tenía una monarquía con 4 reinas y eran sus nietas, y ella vivía por y para sus nietas. Entonces no solo a mí me privaron de aprender muchísimo más de mi mamá, que tenía mucho para enseñarme a mí, sino de que a mi hija la privaron de su abuela. Y mi hija es mi fibra más íntima. Y mi hija tenía muchas cosas por vivir que yo pude disfrutar de mi mamá. Y es algo que, lo principal, que no podía perdonar. Y le prometí a mi mamá que no iba a parar y yo no paré. Entonces, después del otro día, o sea, del 24 de febrero, que a mi mamá la dejé en el cementerio, yo volví, seguí viendo que Lucas no aparecía y yo no dormí hasta que Lucas apareció. Y cuando Lucas apareció, y ese día que los papás hicieron esa conferencia en el Margarita Xirgu, llevando, o sea, en oposición con lo que opinaba toda mi familia, yo me subí a un coche y me fui hasta el Margarita Xirgu, y ahí fue cuando me empecé a poner en contacto. Ese día conocí a María Luján, a Paolo, y a partir de ese día se empezó a formar esta familia. A partir de ahí no nos separamos más. ¿En ellos encontraste contención? Por supuesto. Y ojo, no porque no hubiese tenido contención por otro lado, sino porque solamente nosotros sabemos lo que nos pasa por el cuerpo. Y muchas veces a mí, Paolo, que es como un papá para mí, Paolo me ha frenado muchas veces sin decirme una palabra. Y María Luján me ha pegado 2 gritos también. Y así es como se maneja esta familia, así es para todos, no solo para mí, sino muchas veces yo también quise tirar la toalla y la tuve a él y levantándome de acá atrás. Somos una familia de verdad, y se empezó a formar con nosotros 3 y nos empezamos a acoplar hasta que, digamos, empezamos a unirnos más a partir de la convocatoria que hicimos en las escalinatas de la Catedral Metropolitana. Y bueno, ahí empezamos a conocernos más, pasar teléfonos y empezamos a armar este grupo, que sí somos una familia, no un grupo. ¿Tiene algún nombre particular el grupo? No, somos los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once, así es como se nos presenta en todos lados, porque no somos solo familiares, sino amigos también. Ya te digo, mi madrina es amiga de toda la vida y es como su hermana, y así muchos amigos de víctimas llevaron adelante la lucha con nosotros, no solo lo judicial, sino lo que fue en la exigencia que hicimos a cambios en el ámbito ferroviario, en los servicios,
y lo mediático, ¿no? Porque lamentablemente tuvo que ser así, mediático. Y contanos un poco más de esto, cómo entraste en el juicio. Es decir, pasó esto de tu mamá, lo encontraron a Lucas. ¿Cuándo entraron, en definitiva, a decir, bueno, nos tenemos que meter en un juicio hacia el Estado o hacia quien sea? Sí. ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a ese momento? Y bueno, en principio poniéndonos en contacto con el juez de instrucción en ese momento, que fue Bonadío, cada uno puso sus representantes legales. Después, bueno, se dio por diferentes motivos que muchos terminamos agrupados en la misma querella, la del doctor Leonardo Menghini, que es el tío de Lucas. Otros con la doctora Lelia Leiva, que más o menos estaban porque después había muchos grupos de querella que se terminaron unificando en 4 y después quedaron 2. No me acuerdo de los apellidos de los otros abogados, pero bueno, cada uno tenía sus representantes. Y bueno, nada, en principio fue obviamente los papás de Lucas fueron los primeros en contactarse con el juez Bonadío. Y atrás de ellos todos nosotros a estar, digamos, al tanto de cada uno de los movimientos judiciales que se iban llevando, ya sea durante la instrucción como a partir de que se elevó a juicio oral el primer juicio. Y cuando empezaste a ver que iban cayendo cada vez personas, como dijiste vos recién, intocables o que gozaban tal vez de cierta impunidad, ¿lo viste como que lo estabas logrando o lo sentiste como a esto no lo vamos a vencer? No, nunca pensé que no íbamos a vencer. A ver, si no me hubiese quedado llorando en mi casa, era más fácil. De hecho, en mi familia la única que pudo encarar la causa fui yo. Mi hermano no pudo, y no porque mi mamá la amara menos, sino porque se puede o no se puede. Y si yo encaré esto, lo tenía que llevar hasta el final, con la convicción de que iba a ser justicia, pero justicia real, ¿sí? Con condenados realmente responsables, cumpliendo con la condena que le corresponde por su responsabilidad, o sea por omisión o por lo que sea. Entonces nunca pensé que no lo iba a lograr. Sí pensé que iba a tardar mucho más. Pensé que iba a tardar muchísimo más, que a 1 año y medio a 1 año de la tragedia, la causa esté elevada a juicio oral, para nosotros fue un logro inmenso. Pero nosotros ese año estuvimos todo el año corriendo, o sea, digamos, en lo que es medios, en lo que es servicio ferroviario, y atrás de los jueces, de los fiscales. No perdimos pisada, algo que nosotros no teníamos que hacer. Pero lamentablemente, si vos querés que algo llegue más o menos a puerto en este país, lo tenés que hacer. Sí. Es lamentable, pero es así. Y fue un trabajo muy duro, pero nosotros a 1 año tuvimos una instrucción absolutamente irrefutable, completa, con peritos, con los peritajes técnicos, económicos, hechos, contables, elevado a juicio con diferentes pruebas presentadas, con más para presentar, todo cumpliendo los tiempos de la ley como corresponde. ¿Sintieron que la justicia trabajó sin poner ningún tipo de palo en la rueda? Trabajando como tenía que trabajar, juzgando, que es lo que tiene que hacer, sí, sin hacer partidario para un lado ni para el otro. ¿Sentís que pasó eso o sentís que hubo un poquito también de mala intención? No sé si mala intención, pero... No, de desviar. Exactamente. No, pero ¿sabes por qué no pasó eso? Por lo que te acabo de mencionar recién. Nosotros estuvimos atrás de cada uno de los pasos, de cada uno de los jueces, de cada uno de los fiscales. Si hubiésemos dejado, digamos, tal vez con menos seguimiento, se pudo haber pasado eso. Igual así todo, cada uno debe tener su historia, todos tienen un muerto en el placar, más en este país, ¿no? Pero no tengo nada que decir desde la instrucción hasta casación. De cada uno de los jueces que participaron, de cada uno de los fiscales que participaron. Podemos estar de acuerdo o no con el historial de cada uno, ¿sí? Uh-huh. Pero lo que respecta al juicio de la tragedia de Once, todo lo técnico, cómo se llevó adelante la causa, tal vez peca de soberbio lo que yo digo, pero siempre repito de que la tragedia de Once fue una causa que marcó una bisagra en el proceder de la justicia. Fue un antes y un después. Y es lo que dejó a las claras de que cuando la justicia quiere, puede actuar y puede otorgar justicia. No es lo que todavía nos pasó, porque todavía estamos esperando que la Corte Suprema se expida. Se está tomando, a mi punto de vista, demasiado tiempo, con ya todo todas las pruebas sobre la mesa. Pero por eso digo, hasta casación, creo que
todo se manejó con tiempos que no se esperaba nadie, ni siquiera nosotros mismos, trabajando como trabajamos atrás. Pero yo creo que esta causa marcó un precedente de que cuando en este país se tiene ganas de laburar de verdad, se puede. Hayan tenido o no intereses políticos de parte de los jueces, como sea, pero se trabajó. Y se trabajó prolijo y ajustados a derecho. Entonces, eso es lo que me parece que se tiene que destacar de que se puede hacer, ¿no? Vanessa, vos decías recién que no les perdieron pisada, que ustedes también insistieron para que todo sea así rápido. Y ustedes cada uno tenía sus abogados, su equipo de abogados. ¿Sintieron contención legalmente? ¿Se sintieron contenidos legalmente? Sí. ¿También? Sí, porque la verdad que no tenían la obligación de recibirnos tantas veces y nos recibieron cuantas veces nosotros lo pedimos. Te vuelvo a decir, yo no sé si con algún interés o no, pero nos recibieron cada vez que nosotros... ¿Sentís que se metieron en la causa? Sí, lo y hicieron. que se la tomaron en serio. Exacto. De hecho, el fiscal Garrido, que fue el que tuvo la causa de 11-2, es por el que, tal vez no está bien que lo diga, pero le tomé un cariño y un respeto muy particular por el cómo llevó adelante la causa. Tomando desde una mirada objetiva, entendiendo cuáles eran las pruebas y cuál era la verdad y quién decía la verdad y quién la quería transgiversar. Yo sentí mucha contención y mucha tranquilidad con él, digamos, representando el Ministerio Fiscal. Recién decías 11-2, hubo 2 juicios, 11-1 y 11-2. Sí, hubieron 2 juicios. En el primero, donde se procesaron a los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que era el que está, digamos, en actividad en ese momento. Bueno, distintos funcionarios de la CNRT, y bueno, funcionarios de Trenes de Buenos Aires, que era la empresa concesionaria en ese momento. Sí. Empezó, me parece que con 29 procesados, terminaron condenados 21, y en la resolución de esa causa, cuando se dictan las condenas, también se pide la investigación para Gustavo Semionov, que era el encargado de lo que era renegociación de contratos y no me acuerdo qué más, de servicios públicos, y de Julio De Vido, que era el ministro de Interior en ese momento, y digamos lo que es el área de transporte regía bajo su órbita, por ende en algún punto era responsable, ya sea por omisión o por lo que sea, que fue lo que se investigó después. Entonces, a raíz de esa investigación se abre una nueva causa, que es la de 11-2, donde se procesa a estas 2 personas y termina absuelto Semionov y condenado De Vido por malversación de fondos, o sea, defraudación de fondos públicos, y se lo absuelve por el dolo, que es lo que nosotros estamos apelando y estamos esperando que la Corte Suprema termine de expedirse. Esa iba a ser mi pregunta. ¿Cuál era la apelación que está en la Corte Suprema? Eso. Sí, bueno, pasa que con las pruebas que nosotros mostramos, o sea, es imposible. Nosotros no decimos que él estaba consciente de que iba a chocar el tren y nada, o sea, pero no podía no saber, con todos los reportes que se presentó durante muchísimos años de la Auditoría General de la Nación, de que el material rodante que estaba prestando el servicio estaba condenado a la inactividad. O sea, habían una de las formaciones del Chapa 16, el Chapa 11 y no recuerdo qué otro, eran formaciones que estaban condenados a la inactividad, y esto no lo digo yo, es una de las pruebas que está en el expediente del primer juicio, donde el gerente de material rodantes de Trenes de Buenos Aires le comunica esto a la directiva de la empresa. Ellos eran conscientes de que el material no podía estar en circulación porque no tenían freno, porque no tenían compresores, no estaban dispuestos para poder circular, y menos con gente. Y entonces, ante tantas auditorías, es imposible que el responsable del área no esté en conocimiento. Y bueno, a raíz de este segundo juicio, aparte se prueba coimas y distintos arreglos con los concesionarios de esta empresa. ¿Están luchando hasta el final? ¿Van a seguir luchando hasta el final? Sí, obvio. Hasta lo que había pasado en casación, ¿te sentías con una sentencia justa? Sí, por los tiempos principalmente. O sea,
Si para mí es justo 10 años que fue la pena máxima, no, imagínate que no. O sea, para mí la vida de mi mamá valía muchísimo más. La de Lucas, que recién empezaba a vivir, ese pibe, una nena de 4 años, y él tenía 20, o sea, no, 10 años es poco, perpetua sería para mí. Pero con el código penal que nosotros tenemos no podemos pedir mucho más. La culpa no es de los jueces, sino de que no se toma la decisión de hacer esas modificaciones porque tenemos un código penal paupérrimo, que es algo que nosotros venimos exigiendo, que se ha presentado en el Congreso, esta solicitud de que se modifiquen determinadas leyes, porque entendemos que estas causas donde están implicados funcionarios públicos tienen una responsabilidad mayor que la de cualquier otro ciudadano, porque tienen la responsabilidad de velar por nosotros. Entonces, no es lo mismo el tipo que choca el auto o el mecánico que no lo revisó, el que no te hizo bien la BTV, que un funcionario que tiene la obligación de controlar de que los servicios que se otorgan a la población, para la cual nosotros le estamos pagando mucho, no estén cumpliendo con esas funciones. Él decidió, aceptó estar ahí y tiene que cumplir con esa responsabilidad. Entonces nosotros entendemos que la responsabilidad es mayor que la de cualquier otro civil. Recién hablabas de que, bueno, lo guardás esto en una cajita y cada año para estas fechas lo volvés a sacar. Sí. Pero ¿qué lugar ocupa este evento en tu vida? Digo, no tu madre, sino el evento en sí. ¿Qué lugar ocupa en tu día, en tu semana, en tu año? ¿Cada cuándo lo recordás? Es decir, ¿todos los días pensás en esto? No podría vivir si yo todos los días pienso en esto. Y cada uno lo lleva como puede, ¿no? Hay papás que sí. No, yo no puedo. Yo hace varios años decidí meterlo en una cajita y abrirlo cuando es necesario. Cuando hay algún hecho extraordinario que requiere que yo aborde el tema, y si no, trato de volver a mi vida banal. Igual a mí la tragedia de Once me modificó por completo. Yo antes la veía de una manera y hoy la veo de una manera completamente distinta. Hoy antes las cosas yo las veía por la tele y hoy yo me involucro. Si bien me involucro y después vuelvo a jugar con mi hija, llevarla acá, llevarla allá, irme a jugar a la pelota con mis amigos y lo que sea, de volver a tener ese ritmo de vida, hay un montón de cosas que yo ya no las miro en la tele, yo me involucro. Iniciaste una vida de militancia. Sí, y me parece que es la vida que tendríamos que llevar todos, porque no nos damos cuenta hasta que lo vivimos, y ojalá Dios quiera que nadie lo vuelva a vivir. Pero a mí me pasaba, antes de que sucediera esto, que yo veía lo de Candela y qué sé yo, decía, qué garrón, ¿no? Lo que están viendo esa familia. Y cuando yo me vi en un andén pidiendo una foto, porque en ese año nosotros empezamos la campaña de 500.000 caras por justicia, y cuando yo me vi con el cartel pidiendo que si se querían sacar una foto para nuestra campaña, y la gente me decía que no le importaba, o que le daba miedo, o que a ellos no le había pasado, ahí entendí la diferencia. Cuando a mí un tipo en la estación de Once me dijo, no me interesa, esperando el tren, que no sabía si iba a frenar siquiera, porque seguían circulando los Toshiba del año 50. Cuando a mí el tipo me dijo, no me interesa, ahí yo caí en eso de que esto tiene que ser una filosofía. Nosotros tenemos que empezar a entender que nos tenemos que involucrar, porque ¿sabes por qué pasó la tragedia de Once? ¿Sabes vos por qué pasó Cromañón? ¿O por qué pasó Keylis? Porque no nos involucramos, chicos. Yo lo entendí ese día. Y es lamentable, porque yo tuve que aprenderlo porque mi mamá quedó destrozada dentro de una lata de sardina. Y es tristísimo, y ojalá no les tenga que pasar nunca, pero me pasó a mí, les podría haber pasado a cualquiera de ustedes, estar peleando por tu mamá, por tu hermano. Y la verdad que esa respuesta me hizo darme cuenta de que nos pasa lo que nos pasa. Los argentinos tenemos un montón de cualidades, montón, y tengo 1000 para destacar, y estoy orgullosa de ser argentina. Pero tenemos un gran defecto, y es de que aprendemos a base de sangre. Es tristísimo. Y cuando nos conviene. Y por eso nos pasa lo que nos pasa. Entonces yo entendí que yo me tengo que involucrar. Tal vez puedo más, tal vez puedo menos, porque soy mamá, porque laburo, mantengo a mi hija, me ocupo de mi hija sola. Pero desde mi lugar yo me involucro todo lo que puedo. Porque no quiero que siga siendo un país así. Yo no quiero dejar un país así a mi hija.
Y de hecho, como te decía antes, yo podría haberme quedado en mi casa llorando y hubiese sido más fácil y seguramente yo este tema lo hubiese tenido procesado ya, ¿no? Hablando en términos, o sea, lo que sería psicológicamente, ¿no? Y hubiese sido seguramente mejor para mí, un montón de cosas que no me estarían pasando hoy, de las que no estaría renegando. Pero sabes que yo no quiero dejar un país hacia mi hija. Yo me quiero quedar acá, no me quiero ir. Entonces, yo quiero que mi hija se suba a un tren para ir a la facultad y saber que la voy a ver cuando vuelva. O yo tener que subirme a un tren para ir a laburar y saber que voy a volver para estar con mi hija. Entonces, cuando yo decidí montarme en esto, más allá de que es justo, valga la redundancia, justo la justicia por mi mamá, yo no quiero dejarle un país así a mi hija. Y yo no quiero que aprenda eso. Quiero que aprenda que se tiene que involucrar. Porque ella está en la misma situación que la persona de al lado. Y que nos pasó a nosotras, como le podría haber pasado al otro, o que le pasó al otro, y nos podría haber pasado. La empatía es parte de los valores que yo le quiero inculcar a mi hija. Porque me parece que eso, la empatía y el respeto, te puede parecer ínfimo, pero puede generar unos cambios en nuestra sociedad que no tenés ni idea. Y un montón de cosas no nos pasaría si fuésemos respetuosos y empáticos. Dijiste que cuando la despediste el último día, le hiciste una promesa. Sí. Pasaron 11 años o se van a cumplir 11 años ahora dentro de poquito. Sí. Si hoy la tuvieras acá, ¿esa promesa la estarías cumpliendo? O sea, ¿le dirías cumplí la promesa que te prometí? Hice todo lo que pude, ma. Todo. Y no voy a parar igual. Yo lo quiero a debido, cumpliendo condena como corresponde, porque es responsable. No por la malversación de fondos nada más. Es responsable de que ella no esté acá. Porque si él no hubiese hecho oídos gordos, si no hubiese recibido plata, si no hubiese mirado su quinta para tener esos hermosos pájaros que tiene en la casa, yo tendría a mi mamá conmigo hoy. No tendría esa silla vacía y mi hija y mi mamá estarían haciendo renegar un montón. Entonces, todavía me falta terminar de cumplir. Pero creo que gran parte de la escalera ya la subí y me faltan los últimos escalones. Entonces, si yo la tuviese hoy a mi mamá, le diría, bancame que ya llego. Ya termino y tomamos esos mates que tomábamos siempre. Este programa se llama Nada es lo que parece. Entonces, queremos hacer una pregunta a todos los invitados que para cerrar los ciclos, que es si hay algo de todo esto que a vos te gustaría desmitificar. Sí. Yo creo que durante mucho tiempo, tal vez hasta ahora, muchos piensan que nosotros esto lo llevamos porque tenemos un respaldo económico o porque pudimos solventarnos económicamente a través de... No, chicos. O sea, yo laburo, me levanto a las 6:30 de la mañana todos los días, voy a trabajar, vendo perfume, vendo crema, todo, porque yo estoy al día, yo no cobré nada, ni la RT. Pero, como te dije antes, yo esto lo sigo llevando adelante porque para mí tiene un objetivo súper noble. Y es, no voy a cambiar el mundo, pero es mi aporte, mi granito de arena. Y yo con lo que estoy haciendo te digo, hay 4 o 5 corruptos menos en este país. No voy a cambiar la historia, porque este país es corrupto históricamente de la época de las colonias. Pero por lo menos te saqué 5 corruptos del gobierno que a vos te venía llevando adelante durante todos estos años. Entonces, y eso lo hice a pulmón. Y yo saqué foto, y yo estampé remera. Eso sí, creo que mucha gente piensa que nosotros tuvimos ese respaldo económico, que podemos llevarlo adelante. A mí me echan de un laburo por llevar adelante esto. Entonces nosotros no cobramos nada cobramos, sí, algunos habrán cobrado de RT y qué sé yo. Yo no cobré nada, por ejemplo. ¿Colaboraciones hubo? No, o sea, sí hubo ayudas para distintos actos de diferentes personalidades, sí, del ámbito político, que prefirieron hacerlo desde el anonimato. Nunca los mencionamos porque nos pidieron que no, lo que a nosotros nos pareció muchísimo más valorable. Loable, sí. Sí, eso es porque obviamente imagínate que alquilarles y qué sé yo, estaba muy fuera de nuestro alcance. Si bien nosotros siempre pusimos un poco de plata para, no sé, para comprar tela, para comprar, no sé, o alquilar determinadas cosas, no nos da el presupuesto para todo eso. Sí, nos han ayudado políticos o gremios, nos han ayudado desde el anonimato, porque siempre entendieron desde el primer año, que fue nuestro primer acto, que este es un reclamo por justicia. Acá la única bandera que vale es la de justicia. Aceptamos
cualquier tipo de ideas políticas, gremios, partidos. De hecho, fue ese primer año que yo no podía creer que veía representantes de distintas fuerzas solo con el cartel de justicia, aceptando esta pauta que nosotros plantamos, que es el pedido de justicia. Entonces, tal vez sí la gente pensó mucho en eso, pero no, nosotros no recibimos nada. Bueno. Muchísimas gracias, Mari. No, gracias a ustedes.